La delimitación en un trabajo de investigación pues te va a servir como si fueran unos barandales para que no te salgas del camino. Revisa en el diccionario de la Real Academia Española qué significa delimitar y vas a leer que es algo así como fijar con precisión los límites o algo así. Bueno, de eso se trata este capítulo, de que tú precises los límites, de que los fijes muy claramente de dónde a dónde va tu investigación. Y eso te sirve primero a ti como investigador para no salirte del camino durante el trabajo. Le sirve al lector pues para entender cuál es el contexto en el que ha sido elaborada tu investigación. Piensa que la mayoría de la gente va a leer tu trabajo en un contexto diferente a aquel en el que tú lo estás haciendo. Y deberá entender este lector pues en qué tiempo, en qué lugar, en qué espacio, en qué circunstancias fue realizada la investigación. Y de alguna manera pues va a justificar cada una de las decisiones que tú tomes durante tu trabajo precisamente por el contexto en el que se está realizando. ¿Qué incluye la delimitación? Bueno, tú vas a escribir en la delimitación primero cuál es el área geográfica en la que estás haciendo el trabajo. Y me refiero a que no solamente es a que vayas a decir ahí en un mapa es este pedacito. A lo mejor estás haciendo en una empresa, a lo mejor en una institución y entonces vas a describir cómo es esa empresa, vas a describir cómo es esa institución. A lo mejor lo estás haciendo en alguna zona natural, describirás esa zona natural. A lo mejor en alguna ciudad y describirás esa ciudad. O sea, en la delimitación no se trata solamente de que menciones o enlistes las cosas, sino que las describas y nos digas por qué elegiste ese espacio para hacer ahí tu investigación. Otro segundo aspecto que debes delimitar es el lapso en el que está siendo realizada la investigación. Digamos que es una delimitación temporal. Hay varias formas de entender esta temporalidad, dependiendo incluso del tipo de investigación que estés haciendo. Sí es importante que sea cual sea el tipo de investigación, se diga en qué fechas se hizo, porque los contextos son muy diferentes según las épocas. Simplemente si tú haces una investigación en México, después de marzo del 2020, pues ya tendremos que entender que es una investigación realizada durante o post pandemia COVID-19. Y las circunstancias son muy diferentes a las investigaciones realizadas previa a la pandemia. Entonces esta temporalidad nos ubica en qué estaba pasando políticamente, socialmente, económicamente, etcétera, 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 tecnológicamente. Otra forma de entender la temporalidad dentro de la delimitación, y no todo mundo la tiene que abarcar, aquí es solamente en las investigaciones de corte histórico, es decir, cuál es ese periodo histórico que tú estás investigando. Si vas a decir, por ejemplo, cómo eran el trato hacia los estudiantes en la época postrevolucionaria en México, bueno, tendrás que decir por qué elegiste esa época postrevolucionaria y no otra. La última forma de entender la delimitación temporal, y esto lo he visto en muy pocas instituciones, pero me ha tocado revisarlo, es decir, en qué periodo va a tener validez tu investigación. Por ejemplo, si tú vas a implementar un nuevo sistema de inventarios en una empresa y vas a hacer tu investigación justificando estos nuevos inventarios, pues a lo mejor tendrás que decir que tu trabajo va a ser válido mientras no exista algún otro software que pueda suplantar al tuyo. Como te decía, este tipo de delimitación temporal última que te estoy describiendo es muy rara, es en muy pocos tipos de investigaciones, pero se llega a dar. La que sí debes de incluir siempre es entonces el lapso en el que se está realizando todo tu proceso de investigación. En algunas escuelas o algunas instituciones o algunos asesores incluso piden que describas cuál fue ese momento en el que tú decidiste el tema
y a partir de ahí consideres que ese es tu inicio de investigación hasta el momento en que presentas tu trabajo terminado. Bueno, ya vamos a oír entonces la delimitación geográfica y la delimitación temporal o todo lo relacionado con el concepto del tiempo. La siguiente delimitación que tienes que describir es a quién, a qué personas, a qué universo estás investigando o pretendes afectar con tu investigación y por qué. Si tú quieres llegar a los jóvenes de 17 a 19 años de la escuela sutanita, bueno, ¿por qué a esos jóvenes? Si tu universo son todos los trabajadores de la construcción mayores de 50 años de la zona fulanita de tal, bueno, ¿por qué esos trabajadores de la construcción? Tienes que describir cómo son, qué características generales tienen y por qué elegiste ese universo. Finalmente, la última delimitación que tienes que hacer es sobre el tema, justamente el tema. Ese universo de los trabajadores del mundo de la construcción tiene una serie de problemas, tiene una serie de cosas que deberían de solucionarse. Si yo elegí como universo a los estudiantes de secundaria del Instituto XYZ, ellos tienen muchas cosas que solucionar, a lo mejor no nada más por qué están desertando de la escuela, a lo mejor podría yo investigar cuáles son sus niveles de comprensión lectora, cómo mejorar su análisis lógico-matemático, cómo mejorar la atención en clase. Hay muchísimos temas que yo podría investigar de ese grupo. ¿Por qué he elegido justo el tema que elegí? ¿Por qué no otro tema? Eso también tienes que explicarlo en la delimitación. Como puedes ver, es un capítulo de mucho análisis y que te va a marcar a ti y a quien lea el trabajo muy claramente de dónde a dónde estás abarcando. Bueno, espero que haya quedado muy claro. Nos vemos en el siguiente video.